Entonces, la pregunta que hace nuestro amigo emocionado tiene que ver con la paz en su casa. Entonces, sentado, amigo, sentado. Paz en la casa. Si yo lo miro aquí a ustedes que ya fueron al baño, que ya tomaron su café, que ya comieron su pancito, ya los veo más contentos que antes. Porque yo también ya fui al baño, ya comí mi pan, ya tomé mi café, ya estoy más contento. ¿Por qué en nuestra casa no hay paz? Porque en el fondo sería muy fácil decirle, amigo, pues aquí hay 300 que están iguales que tú. Están iguales porque en sus casas no hay paz. Si hasta yo que vivo solo no tengo paz porque el pendejo del vecino no me deja. Porque hacen música hasta las 8 de la mañana. Pero desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana ponen la música. Y si no es el vecino con la música, es el otro vecino que tiene el perro, que ladra desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. O sea, inclusive yo que vivo solo, no tengo paz. Pero ahora, broma aparte. Tú dices, en tu casa no hay paz. ¿Qué podemos hacer nosotros para que en nuestra casa haya más paz? Tenemos que remover aquello que produce discordia. Y ya que tú haces la pregunta al padre Teo, ahora tenemos que mirar las fuentes de discordia sobrenatural. Tú dices que compraste la casa hace X años. Efectivamente, tú no sabes lo que se hizo en tu casa antes de que tú la compraras. Porque tal vez ahí vivía un tipo odioso, un enemigo de la religión, y esa casa quedó contaminada por los pecados de las personas que vivían ahí. Entonces, ¿qué te toca hacer? Así como la casa fue contaminada por los pecados de los que ahí habitaban, ahora tú con tu santidad personal santificas esta casa. Ahora tú dices, pero yo ya llevo 13 años. Ya es mucho rato, ¿no? 13 años es suficiente para santificar una casa. Pero si los que viven en tu casa, 5 personas viven en tu casa, de las cuales 3 son santas y 2 son pecadores, pues lo que tú metes por un lado, los otros lo sacan, porque no son santos. Si tus 2 hijos son marihuaneros, fornicadores, pues la paz que tú traes a tu casa con tu santidad, los hijos la sacan, porque viven marihuaneando y fornicando. Es obvio. Si yo quiero santificar mi casa, todos los que viven bajo mi techo deben santificar mi casa. Pero si somos 5 y 4 son santos, pero luego uno vive una vida perdida, pues ¿de qué sirve? Porque todo el buen olor que yo traigo y el otro se echa pedos, pues ¿de qué sirve? ¿Ah? Ay, pero yo compré el incienso. No sé si trajimos el incienso aquí. ¿Trajimos incienso hoy? No trajimos incienso. Ay, secretaria, ¿para qué la tengo? Pero luego aquí alguien se toma mucho café y se echan 5 o 6 pedos al minuto. Pues ¿de qué sirve llenar eso de incienso? Porque así funciona a nivel sobrenatural. En mi casa somos 5 santos, pero un pecador. Y ese único pecador es suficiente para que la casa huela mal. Porque trae su contaminación. Entonces hay que mirar muy bien quiénes son en esta casa. Y si los 5 que estamos, seamos santos o no. Segundo, hay que mirar los difuntos que tal vez todavía estén en esta casa. O sea, quienes han vivido y muerto en esta casa. Y con muerto no solo me refiero a los que murieron en esta casa que tú compraste, sino los que fallecieron en este barrio,
Y no solo en la última década, sino en los últimos 3 siglos. Los que fallecieron hace 200 años en esa parte, porque aquí hubo la batalla tal y en tu lote hay 200 cadáveres y tú ni sabes porque están 20 metros abajo. O sea, ¿quién conoce la historia del lote donde vives o del barrio donde vives? Si en Chicago matan 5 o 6 personas al día, o sea, en la calle en que vives, tal vez hay 5 o 6 almas errantes porque los mataron ahí y tú no sabes. Y el alma errante trae su peso a la casa donde está. Normalmente cuando la discordia se debe a almas de difuntos, de alguna forma yo creo que se percibe que son difuntos porque los difuntos se manifiestan, sea como sombras, sea que prenden la luz, que cierran las puertas, como que se nota un poquito más que es un difunto, ¿no? O sea, cuando tú preguntas al padre Teo, ¿por qué en tu casa hay discordia? Pues yo tengo que mirar las fuentes sobrenaturales de la discordia y pueden ser almas de difuntos que todavía están ahí en tu casa. ¿Cómo quitamos estas almas de los difuntos? Normalmente las almas errantes, las almas que están en el, yo digo, en los estratos más bajos del purgatorio, buscan la luz. Y como en el fondo tú sí tienes luz porque tienes Espíritu Santo, estas almas van hacia ti. Y ahora, estas almas, tú aumentales esta luz que tú ya tienes por tu bautismo, por tu Espíritu Santo, ofreciendo tu comunión, ofreciendo la Santa Misa, ofreciendo tu ayuno, ofreciendo tu oración por ellas. Especialmente en este mes de noviembre, en el que, pues, pedimos de todas formas por los difuntos. El mes de noviembre es de los difuntos. Busca la paz para tu hogar, asegurando que los difuntos que pueda haber descansen. Si tu casa fue objeto de orgías, lugar donde se han celebrado orgías, abortos, asesinatos, pues sí sería bueno que hicieras una oración de consagración de tu hogar. O sea, que en tu sala haya un cuadro de Jesús entronizado. ¿Quién es el rey de mi casa? Pues Jesús, y que se sepa. Y ese cuadro es consagrado, y ese cuadro es bendecido, y ese cuadro es exorcizado. O sea, no solo la típica pintura de las manzanas en tu comedor, o la típica pintura abstracta que no se sabe qué es, sino aparecen los calzones de tu abuela. No sabes, ¿qué es ese cosa? Tú también llevas calzones así. Los cuadros abstractos que uno no sabe qué es, pero los tienes en tu casa y tú te dices católico, pero no tienes una Virgen de Guadalupe. Pero tienes el cuadro de las manzanas y el cuadro abstracto. Y a ver, si voy a tu casa, voy a darme cuenta de que eres católico o no. Porque fuiste a Grecia, te trajiste un Zeus. Y fuiste a Nigeria, te trajiste un tótem. Pero ¿dónde está el crucifijo? O sea, que también en tu casa se vea que tu casa es de un hijo de Dios, porque tú tienes cosas católicas en tu casa. A mí me parece obvio esto. Entonces, que no te entre la discordia por la puerta trasera, porque luego, siendo santos, teniendo cuadros, teniendo práctica católica, luego te entra la contaminación por el televisor, porque luego vemos programas que no. El televisor también puede ser fuente de contaminación. Así que con eso les he dado algunas ideas de cómo puede entrar la discordia, de cómo podemos purificar un lugar, de cómo lo podemos santificar para que en mi hogar haya paz. Siguiente.
Cuando ustedes notan que un lugar, una casa, una propiedad está siendo atacada, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente: traen el grupo de oración a su casa. 15 personas hacen oración en tu casa, espero que quepan en tu sala. Tal vez es una casa chiquita, tal vez es una casa grande, pero tal vez caben 15 personas, aunque sean 10, aunque fueran 5. Y hacen oración en tu casa. Porque las personas que hacen oración en un lugar traen luz. Y cuando tú haces oración en tu casa, es muy probable que entre las personas que acudieron haya una persona sensible. Y sucede que luego la persona sensible entra en trance. Y esta es la oportunidad para discernir, porque luego la persona que entra en trance percibe lo que hay. Y esta persona dice, puedo comenzar a hablar. Y entonces a través de la persona que está en trance yo puedo interrogar al espíritu que está ahí. Pero con eso no les estoy dando el consejo de que hagan espiritismo en sus casas. Les estoy dando el consejo de qué hacer para quitar esa contaminación. Ahora tú dices, ¿cómo puedo yo discernir si es un alma o es un demonio? Uno, las almas normalmente no son agresivas cuando se manifiestan. Porque las almas del purgatorio lo que buscan es luz, y siempre que se les interroga, ellos dicen, aquí todo está gris, yo quiero irme de aquí. Y en el infierno no está gris, en el infierno está oscuro. O sea, ningún condenado dice, aquí está todo gris. El alma errante se le dice errante porque el alma del que está en purgatorio ni sabe dónde está. Las almas errantes son las almas de los que murieron sin Dios, de los que tal vez vivieron sin Dios y no fueron condenados porque no fueron suficientemente malos para ser condenados. Pero vivían tan alejados de Dios. Yo he encontrado difuntos que ni siquiera saben quién es Cristo, y es obvio. Y es obvio porque vivieron en circunstancias, en familias alejadas de Dios, crecieron sin Dios, en tiempos donde no había televisión, no había internet, almas que murieron hace 100 años. O sea, hace 100 años no había teléfono, no había internet. No, o sea, hoy, ¿quién no sabe de Jesucristo? Pues todo el mundo sabe. ¿Por qué? Porque hay televisor. Todos hemos escuchado de Martin Luther King, etc. Pero hace 100 años. Y las almas errantes no son los que murieron ayer. Son almas que llevan muchos años en ese estado, por así decir. El alma se puede manifestar a través de una persona que está haciendo oración en este grupo en tu casa. Y luego se le puede interrogar. La persona entra en trance, entonces el director, el que dirige el grupo, puede interrogar en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? Y ningún demonio dice, Gabriela, aunque sea el nombre de tu suegra. Ningún demonio dice un nombre humano. Si la entidad dice yo soy Federico, obviamente es un humano, porque los demonios no tienen nombres humanos. El alma puede decir, a mí me ha pasado, entonces tú eres Federico, ¿y cuál es tu apellido? Y dice, no recuerdo. Porque los nombres son de aquí, pues. Y dice que no recuerda. Y entonces, ¿tú eres alma en pena o eres alma condenada? Y te dice, en pena. O sea, el mismo alma te va dirigiendo, pero tú tienes que saber interrogar. En el nombre de Jesús me dices la verdad y nada más que la verdad. Esto es lo que precede tu pregunta. En el nombre de Jesús me dices la verdad
y nada más que la verdad. ¿Cómo te llamas? Gabriela. En el nombre de Jesús me dices la verdad y nada más que la verdad. ¿Eres humano o eres demonio? Humano. ¿Alma en pena o condenada? En pena. Y ahora, ya que sabemos de qué tipo de entidad se trata, le podemos preguntar, ¿qué necesitas para descansar? Es que necesito que me perdonen porque yo hice esto y lo otro. Hay almas que buscan todavía el perdón porque murieron sin el perdón, porque tal vez no sabían. Hay almas que me he encontrado que creen que no hay esperanza para ellos porque Satanás los tiene engañados. Satanás los engaña a esas almas en pena diciendo, para ti no hay nada que hacer. Y no es cierto, porque yo que soy vivo puedo interceder por esa alma. Hay mucho que yo vivo puedo hacer por un difunto. Y tú eres hijo de Dios, no digas es que el Padre T ahorita no está, espérate que viene en el próximo mes de noviembre al retiro. No, tú no le vas a decir eso a esa pobre alma. Dile que yo te ofrezco los tesoros de la iglesia. Porque tú eres hijo de Dios. Ofrécele los tesoros los méritos del Sagrado Corazón de Jesús. Ofrécele los méritos de la sangre preciosa de Jesús. Llama a la Virgen para que se lleve a esa alma. Llama a San Miguel para que guíe a esa alma. Hay mucho que tú puedes hacer por esa alma. Entonces, con el nombre ya se delata que es un humano, porque los demonios no tienen nombres humanos. Gabriela, Federico, obviamente es un alma de un difunto. Ahora tú dices, ¿cómo puedes saber si es en pena o es condenado? Pues, en primer lugar, lo puedes preguntar. En el nombre de Jesús me dices la verdad y nada más que la verdad. Pero en el fondo, hermano, ¿qué más da si es en pena o condenado? Si Dios permitió que tú te encuentres esa alma, es para que tú hagas intercesión por esa alma. Padre, pero esa alma dice que está condenada. Sí, pero todavía no es el juicio final. Recuerda lo que te he comentado en otras ocasiones. Hasta que no sea el juicio final, en el último día, muchas cosas pueden pasar. Y si bien tú estás condenado por tus propias obras, Dios puede hacer que te salves por las intercesiones y oraciones de otros. Rapidito, ustedes recuerdan la anécdota, carta del más allá. Muere un papá por alcoholismo. Dios le dice, pues mira, por tu récord, pues estás condenado, porque aquí no hay nada bueno. Pero si se salva tu hija, te salvo a ti, como parte del paquete. Dios es perfectamente libre de decidir así. Yo te salvo a ti, pues tú ya estás condenado por tus propias obras, pero si se salva la hija que generaste, si ella se salva, yo también te salvo a ti, punto. Porque Dios es generoso. Y tú puedes tener un papá, un abuelo súper pecaminoso y perdido y vicioso, pero Dios lo puede salvar. ¿Por qué? Porque tú te vas a salvar. Así que aunque el alma diga que yo he sido condenado por mis propias obras, tú no sabes si ese juicio en el día final se confirma o no. Porque Dios es libre de hacer lo que quiere. Y en el lapso de tiempo hasta el día del juicio final mucho puede suceder. Así que tú intercede por esa alma. Y ese acto de amor no se va a perder. Aunque esa alma sí se va a condenar, el acto de amor que tú ofreciste por esa alma al interceder, el amor no se pierde. Ni una gota de amor se pierde. Tú intercede por esa alma. Entonces,
¿Cómo podemos saber si es un alma en pena o condenada a un demonio? Se lo preguntamos. Y en el nombre de Jesús Él tiene que contestar. Un alma humana no se comporta violentamente. Violentos son los demonios. Las almas humanas buscan luz. Y muchas veces tienen preguntas. Y podemos ayudar contestando, podemos ayudar evangelizando. Hay otros padres exorcistas que tienen muchas experiencias con almas de difuntos que necesitan evangelización, que necesitan explicación. Yo le dije a uno, ¿no quieres la luz de Cristo? Y él me dice, ¿Cristo quién es? O sea, no saben. No saben. Y tú les preguntas acerca de su vida, recuerdan muy pocas cosas, pero recuerdan lo esencial. Uno decía, yo mataba gente. Y tú dirás, pero ¿por qué no se condenó? Es que mataba gente porque no conocía otra cosa. Vivía en este mundo de pobreza, mataba gente porque entró en ese círculo de personas y no fue lo suficientemente malo para ser condenado, aunque había matado a mucha gente. Pero tal vez su maldad no era culpable y Dios sabrá. Así que lleva gente a tu apartamento, a tu casa para que hagan oración y alguien es probable que entre en trance y se puede interrogar y conocer la entidad que está en tu casa. Entonces, cuando tú te mueres con un pacto satánico encima, la lógica dice que tú quieres estar con Satanás porque a él le pediste un favor. Y quien muere con un pacto satánico vigente, la lógica dice que se condena. Por tanto, quien ha hecho un pacto y luego se convierte, es importante que se retracte. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Retractarnos de un pacto. Padre, pero Satanás no me deja, que no sé qué, que es muy difícil. No. Los pactos se retractan como se hicieron. ¿Cómo hiciste el pacto? Pues diciendo unas palabras. O firmé un documento, pues rómpelo. El pacto satánico no es como el matrimonio que hasta que la muerte los separe. No, hasta que yo diga no más. El pacto se hizo con palabras, se retracta con palabras, punto. Así de sencillo. No caigas en la trampa del demonio que te dice que esto no es posible o lo que ya has dicho no se puede deshacer. Son mentiras. El pacto satánico se rompe con una retractación de palabra. En el nombre de Jesús, renuncio al pacto que yo hice con el diablo para tener fama. Ya, con eso, y eso duró exactamente 5.4 segundos. No tienes que hacer mucho más. No, una cita de 3 horas con el Padre para el Gucci. No. Así se retracta un pacto satánico. Ahora, ella falleció aparentemente con el pacto satánico vigente. La lógica dice que se condena, pero muchas veces no se aplica la lógica porque nosotros no sabemos en qué condiciones murió, ni qué culpabilidad tiene, y eso ya le toca a Dios juzgar. Ahora, si tú tuviste un sueño en el que tuviste a tu hija subir al cielo y que le espera la Virgen de Fátima, o tú fumaste demasiado ese día, o sea, fue una fantasía tuya, o fue un signo de Dios de que tu hija sí se salvó. ¿Por qué? Porque tiene una mamá piadosa y una mamá que no hizo sino regarla con amor. Y lo que salva las almas, hermanos, es el amor. Así que para mí es bastante obvio que la piedad tuya fue de mucho beneficio para tu hija.
Probablemente el pacto que hizo fue nada más de palabra, una cosa de curiosidad. Ella, por las circunstancias de la vida, entró en la droga, murió por una sobredosis, pero Dios comprende cuánta culpa hay. Y si luego la mamá la riega con amor y le encarga misas, y luego la sueña subiendo al cielo y la espera la Virgen de Fátima, con una foto del Padre Teo en la mano, o sea, ¿qué más quieres? ¿Y por qué se ríe? ¿La Virgen no puede cagar mi foto o qué? Obviamente es broma. ¿Quién sigue? Yo entendí que esta persona ahora vive en el segundo piso, ¿cierto? Entonces, si yo soy el dueño de esta casa y sé que la persona de arriba me está haciendo brujería, está haciendo cochinadas, o en general no es una persona vecina bienvenida, y yo soy el dueño de la casa, lo que yo hago es, yo le pido el apartamento para que se vaya, y yo no necesito justificar, es que, no, pues yo te pido la casa. Pues como tú vives por contrato, pues yo te cancelo el contrato hasta cuando la próxima que se venza el contrato, pues yo te pido la casa. Porque no quiero personas así en mi casa. La cuestión más bien es cómo es que esta persona logró entrar a tu casa para vivir en el segundo piso. Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Cómo es que esa persona entró? Porque luego si vive una persona de mala fe en tu casa, pues tú no la sacas porque le colocas agua exorcizada en la puerta. Eso más bien suena casi que a brujería casera, ¿no? La sala exorcizada no es para que se vaya una mala vecina. Es para que se vayan los malos espíritus de tu vida, y por eso tú haces tus huevos divorciados del desayuno con esa sal. O sea, recuerda, ¿sí? La sal exorcizada se echa en una casa embrujada, en una casa con manifestaciones. No se echa la sal para que se vaya una mala vecina. Si la casa es tuya, pídesela. Pero es que tengo miedo. Ah, entonces si no tienes pantalones, ¿para qué vives? Pídele la casa a la vecina, porque tú no quieres una persona que te contamina la vida así. Así como la persona logró entrar a tu vida y a tu segundo piso, así la tienes que sacar. La cosa se complica porque luego tal vez no es casa tuya, no se la puedes pedir. Hermano, esa persona si te hace brujerías porque se quiere quedar con el resto de la casa. Entonces llama al ejército celestial, así como ella llama a sus amigos que son los demonios, tú llama a tus aliados que son los santos arcángeles, para que le dé un par de patadas en el trasero. No solo a ellas, sino a los demonios que vienen a fastidiarte. Ahí habría que analizar muchas cosas. Para mí la cuestión fundamental es cómo esta persona logró entrar y cómo es que tú, siendo dueño, no sacas a esa persona, sino que la aguantas y piensas que la vas a sacar en base a oración. No, si tú eres dueño legal, saca a la persona porque no quieres un vecino así, punto. El asma en general es una de las enfermedades psicosomáticas más patentes. Es decir, si tú a nivel de tu psicología, a nivel emocional, tienes una dificultad, esta dificultad muy fácilmente se manifiesta a través del asma. Así como cuando tú exprimes una naranja,
cuando exprimo tus emociones, pues lo que sale es asma, o bulimia o anorexia. El asma muchas veces es una enfermedad que tiene más bien causa psicológica, lo cual no quiere decir que tú no tengas realmente asma, pero la causa de esta enfermedad puede ser emocional. Y esta persona la puedes tú llevar a 50 retiros, pero si en esos 50 retiros no se llega a la raíz del asma, que puede ser, y yo diría en muchos casos es emocional, la enfermedad no va a mejorar, porque no estamos llegando a la raíz del problema. Por ejemplo, un abandono, una violación, se puede manifestar luego a través del asma, porque es como la parte débil donde la enfermedad emocional luego se muestra. Así que no hace falta llevarla a 50 médicos, sino hay que encontrar cuál es la causa de esa asma, de esta enfermedad. Tú ves que yo ando todavía con mi respiración un poquito fatigada y no puedo levantar mucho la voz porque todavía traigo flema. Pero te aseguro que en 5 días voy a estar normal. Porque esa dificultad de respiración que ahora tengo no es debido a emociones enfermas, sino a una infección que tuve. Y en 5 días voy a estar mejor. 5 años. Pero esa persona que la has llevado a 50 retiros sigue con el asma igual. O sea, es obvio que no se trata de una enfermedad meramente física. Porque la oración le hubiera ayudado si fuera meramente física. Hay que encontrar ahora la causa emocional de esta enfermedad. Recuerden, las enfermedades psicosomáticas no son enfermedades inventadas, son reales, pero su causa son emociones enfermas. Y en este caso recomendaría mucho que la lleváramos a una terapeuta para que le hiciera una evaluación de su personalidad para encontrar precisamente dónde están esas emociones dañadas, enfermas, para que se le pueda dar atención. No todas las enfermedades se sanan con oración. Muchas enfermedades deben ser tratadas por un especialista porque Eclesiástico 38 nos dice que la ciencia del médico viene de Dios. Y si Dios te quiere sanar a través del médico, eso es lo más normal. Que te sana a través de la oración, también puede ser, pero no despreciemos al médico. Asma, miremos muy bien qué emociones enfermas puede haber en esta persona para que se la atienda según su necesidad. Cuando hacen en tu casa, ¿cómo se llama? El control de pestes, ¿no? Vienen a fumigar. ¿Es posible que vuelvan las cucarachas? ¿De qué depende? Depende de si fumigaron bien, porque puede haber gente que no sabe fumigar. Y luego, si tu casa no tiene la higiene y tú sigues con la comida en el piso, pues obviamente van a volver las cucarachas. Tal vez no aquí en Elmsford porque van a quedar congeladas. 6 bajo cero tuvimos anoche. Pero si estamos en un clima más tropical, pues las cucarachas van a volver. ¿Por qué? Porque no estás teniendo tu casa limpia. Lo mismo vale para el alma. Yo te puedo echar los demonios, tú te puedes confesar, pero si tú luego no vives convertido, los espíritus vuelven. Y es muy fácil que vuelvan, porque este mundo es dominio de Satanás.
El Señor Jesús dice que viene el príncipe de este mundo, y este príncipe es Satanás. Dice, viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene poder sobre mí. Así que el demonio va a volver. Y aquí, hermano, no hay nada que tú puedas hacer para impedírselo. ¿Por qué? Porque tú vives en su territorio. El demonio va a volver para tentar. No hay nada que hacer. Y en este mundo toca pelear. Como dice el acto de contrición, para evitar las ocasiones de pecar. O sea, debo ser inteligente para evitarlo. El demonio va a querer volver y el demonio hará lo posible para hacer que caigas. Ahí lo que importa es vivir convertido. Esto es muy importante para personas que traen problemas graves de obsesión porque se contaminaron con espiritismo, con religiones asiáticas, personas que han vivido 15, 20 años en ese estilo de vida y luego la oración expulsa esas entidades. El demonio va a querer volver. Y con mayor razón cuando uno ha vivido entregado a ciertas cosas durante un periodo prolongado. Entre más profundamente yo estaba metido en el lodo, pues más sucio queda mi pantalón. Si yo estuve hasta la cadera en el lodo, pues todo mi pantalón está sucio. Y no esperes que con una lavadita quede limpio tu pantalón. Toca lavarlo muchas veces, porque estuviste hasta la cadera en el lodo. El demonio va a volver. Y ahí no hay nada que hacer, toca luchar. A ver si entiendo el concepto. Una persona que está poseída ve a los muertos y hasta ve sus caras, etc. Y esta persona no puede entrar a la iglesia y no puede comulgar. ¿Por qué? No puede entrar a la iglesia y no puede comulgar. Porque está poseída. Pero el hecho de estar poseído no me impide a mí entrar a la iglesia y comulgar. A no ser que yo viva en pecado. El hecho de estar poseído no me imposibilita el comulgar. Obviamente el demonio va a hacer lo posible para que yo no comulgue, pero no me lo puede prohibir el demonio. Entonces, obviando a esta dificultad, la persona poseída que tiene pues un problema espiritual no resuelto, dice ver almas. Esto, hermanos, no nos ha de impresionar porque las personas más vejadas por el demonio, por su propio sufrimiento, tal vez prolongado durante años, desarrollan una cierta sensibilidad espiritual. Se purifican a través de su sufrimiento sobrenatural. Porque luego la posesión acarrea enfermedad física tal vez, acarrea problemas en la familia, acarrea imposibilidad motriz, tal vez tienen que estar en la cama mucho tiempo y esto es mucho sufrimiento. Y ese sufrimiento purifica a la persona. De tal manera que la persona dejada por el demonio, llámese poseída, de tal manera que esta persona desarrolla dones sobrenaturales y ve a los difuntos. Inclusive les ve la cara, les conoce la historia. A mí no me maravilla el hecho porque es de pura lógica, porque yo lo he visto. Personas que llevan 15 años con problemas espirituales de ese tipo, que no se les resuelven por X o Y motivo, luego desarrollan una capacidad espiritual extraordinaria y hasta ven ángeles, ven a la Virgen, ven a los difuntos, porque han sido purificadas por el sufrimiento. Esto, hermano, no nos tiene que llamar la atención porque es así.
A estas personas les tenemos que decir que aprovechen el don que tienen para interceder. Su posesión no les imposibilita comulgar, entrar a la iglesia. Si no lo hacen, será por otro motivo. Pero el poseído puede perfectamente comulgar, perfectamente puede entrar a la iglesia. Que el demonio no se lo permita es otra cosa, pero puede comulgar tranquilamente y puede interceder por estas almas. Si las ve, si le hablan, es porque tú también les puedes hablar y decir, no para preguntar cuál es el número del Power, que ya lleva 155 millones el día de hoy, y hasta yo quiero jugar en la tarde, para ver si mi Dios quiere darme algo de lana, ¿no? Sino para preguntar qué necesitan para descansar. Si yo ya te veo, y hasta te veo la cara no afeitada, te digo, a ver, ¿qué haces tú aquí? Pues es que esto, entonces, ¿qué necesitas para descansar? Pues, bueno, yo voy a orar por ti para que Dios te dé la gracia de descansar. No es un fenómeno desconocido, es muy conocido el fenómeno que las personas más vejadas por el demonio desarrollen ciertos dones de sensibilidad espiritual. La pregunta es legítima desde el punto de vista nuestro, porque cuando a ti te llega una multa que dice $125 por exceso de velocidad, pues ¿cuántos dólares tengo que pagar para que me quiten la multa? Pues ahí dice 125. Y con 125 te quitan la multa porque ya pagaste. Ahora, los difuntos, ¿y cuántas misas? Pues esto es muy nuestro, preguntar cuánto. Pues ¿cuánto tengo que pagar para que me den los servicios de mi casa? Pues mira el recibo, cada mes dice $28 de gas este año, este mes, esta semana. $28, y vas y pagas. Pero cuando estamos fuera de este mundo, la pregunta del cuánto ya no se aplica. Porque el Señor Jesús dice, nada te llevas de este mundo para allá. Y el cuánto es de este mundo. Cuando hablamos de almas de difuntos y de cuántas misas, el Señor dice, tú ofrece amor, porque lo que salva las almas es el amor, y las almas se condenan cuando mueren sin amor. Lo que tú haces cuando ofreces misas es que tú ofreces el amor de Jesús al Padre Celestial, en sustitución de esas almas que no tuvieron amor a la hora de morir. Y eso es lo que salva las almas, el amor. No el hecho de que tú vayas y encargues y eches dinero a la urna y... Eso no es lo que salva las almas, es el acto de amor que tú haces. Y cuando tú encargas misas es el acto de amor de Jesús, que murió por esas almas. Y aquí no se pregunta cuánto. La respuesta que les doy siempre, hermanos, encarguen misas, no tanto por un alma particular, sino por sus linajes. Porque luego si tú sigues pidiendo por Olga, porque Olga es la que tú conoces, es tu tía, y Olga murió por cáncer, pero murió amargada, murió muy triste. Pero tal vez hay otros 258,000 de tu linaje que murieron en circunstancias semejantes, solo que no los conoces, porque murieron hace 25,000 años. Entonces, ¿por qué no pides de una vez por tu linaje? Porque luego dicen los demás de tu linaje, ¿ves? Está pidiendo por Olga y yo, que soy Federica, ¿qué hago? Por todo se le lleva a Olga. Y yo también necesito. Así que pide por tu linaje, porque en tu linaje están todos los tuyos. Y si tú eres Olmos Pérez, pues pide misas por los difuntos de la familia Olmos Pérez, punto.
y pide misa mientras vives. Porque si una misa aquí en tu parroquia te cobran, qué sé yo, $5 por una misa. ¿Cuánto? 15. Ay, qué caros aquí. ¿Cuánto te vale una ida al cine? Lo mismo, 15, 20, y todavía no has comprado el popcorn. Y te falta el hot dog. Pero estas almas, ¿cómo benefician del amor de Cristo? Y tú puedes renunciar perfectamente a una ida al cine, porque luego ves la película pirata en internet. Pero ofreces esa misa y te costó $15. Aquí en Estados Unidos, por la misa gregoriana, pedimos $95 de ofrenda, que son 30 misas. 30. No 30 veces 15. Pedimos $95 de ofrenda por las 30 misas. A mí se me hace que son como 5 y pico por misa si lo multiplicas por 30. De hecho, no, mucho menos. Ahora me falta la matemática, me falla. Pero para decir que no es de otro mundo lo que se pide por las misas gregorianas. Y así se hace un gran bien en la fundación porque logramos solventar los gastos y ustedes hacen un gran bien a sus difuntos. Mientras tú estás con vida, pide, porque ninguna gota de amor con que pides se va a perder. Para los difuntos no vale la cuestión del cuánto, solo la intensidad del amor, y la intensidad no se mide con cuánto. Entonces, fallece el papá y la hermana mayor. Sí, trágicamente. Trágicamente. Y se mueren ellos y se empiezan a presentar casos de... La familia se empieza a tener problemas mentales y muchos problemas después de que fallecieron ellos. Entonces, Y era una familia, es una familia muy unida. sentada. Problemas mentales. Qué bueno que tienen sentido de humor. Qué bueno. Hermanos, a mí se me hace un poquito lógico que cuando mueren trágicamente el papá y la hermana mayor, que hay trauma en los que sobreviven, que hay experiencia de pérdida y de luto. Muchas personas que pierden trágicamente a un papá, a una hermana mayor, a un familiar, luego no logran asimilar el hecho. Y para mí no es difícil suponer que los demás de esta familia, pues como papá ya falleció, la hermana mayor falleció y trágicamente, yo quedo con una emoción de luto, tal vez no terminado o no asimilado, porque quedo con la pérdida. Y luego la pérdida, como no la asimilo, como no la termino de digerir la pérdida, se manifiesta luego con problemas de salud mental. Para mí no es difícil de suponer esto. Lo que habría que mirar es cómo los demás de esta familia numerosa lograron asimilar la muerte prematura, violenta de esos seres queridos. Porque este tipo de accidente que me arrebata un ser querido es mucho más común de lo que creemos. Pierdo un ser querido que no falleció precisamente a los 98 y murió por exceso de vida, como todos los ancianos mueren por exceso de vida. ¿Sabían eso, no? La vida hace daño a la salud, porque todos los que viven demasiado mueren.
bien eso, ¿no? El exceso de vida es dañino para la salud, porque todos los viejos mueren por exceso de vida. Así es. Si no, yo pierdo pues una hermana mayor de 21 o pierdo un papá de 48. Y eso es muy doloroso porque no es lo que la naturaleza quiere, pero lo que las circunstancias permitieron. Y si yo no hago bien mi luto, de alguna forma el ser humano, que siempre compensa, busca otros comportamientos compensatorios para este dolor, para que no me duela tanto la pérdida de mi hermana mayor, la pérdida de mi papá. Si la familia fue numerosa y unida y el papá fue una persona afectuosa, cercano, tierno, con mayor razón me va a costar haber perdido ese papá o ese hermano. Ahí luego se mide la grandeza del ser humano, si acepta la pérdida o no, porque luego hay personas que se ensañan con Dios porque tú me lo quitaste. Ajá. O no solo papá o la hermana, sino la mascota. Ah, se me murió mi gato. Echa la pesta a Dios porque Dios me quitó mi gato. El luto nunca es fácil. La pérdida de un ser querido nunca es fácil. Yo recuerdo que de niño teníamos un gato y cuando murió el gato, pues a mí me dolió que se muriera el gatito. Y me comentó mi tía que al morir el gato, y ella era el encargado del gatito, que después de morir el gato ya no quería otro porque le dolía demasiado haber perdido el gato. Imagina, y es un animal que no piensa, que no razona, porque es animal. Con mayor razón, cuando yo pierdo una persona de referencia como un papá, como una hermana mayor, yo puedo quedar con dolores emocionales que luego como no los asimilo, como no me los arreglo, luego se pueden manifestar como enfermedad mental. Yo les recomiendo un taller de luto para asimilar el hecho de que fulano ha fallecido, está muerto. Que hicieran ustedes el ejercicio de entregar a sus difuntos a Dios para ya no echarlos de menos, para ya no estar tristes porque fulano ya no está. A ver, ustedes conocen el pozole. ¿Cuál pozole es mejor? ¿El que haces tú o el que hace la Virgen María? ¿Qué prefieres? ¿Que tu papá coma tu pozole o el pozole de la Virgen María? La Virgen María. Si es mejor el de la Virgen María, ¿por qué sigues llorando? Porque tu papá ya no está sentado contigo en la mesa tuya. Si el pozole del cielo es mucho mejor que el tuyo. Pero en el fondo, aunque yo entiendo, mi corazón me dice, y no estoy dispuesto a soltar ese dolor. Y luego me brota la enfermedad, el desequilibrio, que la ansiedad, que yo tengo eczemas, que tengo problemas de piel. ¿Por qué? Porque hay una emoción enferma debajo, porque no he asimilado el hecho de que papá ya no está. Siguiente. Una persona endemoniada que escucha voces y se pone furioso. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Por qué la persona que escucha voces se pone furiosa? ¿Por qué escucha voces? ¿Porque no le das de comer a tiempo? ¿Porque tiene frío y no le pones calefacción? ¿Por qué se pone furioso? Suponemos que es porque escucha voces. Se pone furioso porque los espíritus, y yo digo la palabra genérica espíritus,
le comunican a esta persona sus propios estados de ánimo. Y los estados de ánimo pueden ser contagiosos. Así, si yo me echo a reír y soy una persona alegre y tú pasas el día conmigo, pues tú dices, ay, pues me siento como animado y alegre. Pero si tú pasas el día con una persona amargada y agresiva, pues tú asimilas su estado de ánimo y te vuelves amargado y agresivo. Una persona sensible a nivel espiritual, porque atormentada por un demonio y que escucha voces, obviamente tiene tan abierto su propia alma que percibe toda esa contaminación y recibe la carga espiritual de esas entidades cuyas voces escucha, si esas voces son reales y no fruto de alucinaciones, lo cual pues no podemos discernir en este momento. Una persona que percibe voces de almas de difuntos en pena, condenadas o de demonios, asimila su estado de ánimo. Si se vuelve agresiva, es posible que escuche voces de personas condenadas o de demonios, porque ya les dije que las almas del purgatorio normalmente no se ponen agresivas. Son los condenados o los demonios que hacen que una persona se vuelva agresiva en ese sentido. ¿Qué debe hacer esta persona? Debe cerrar sus oídos espirituales para no escuchar esas voces. Ay, padre, como si fuera tan fácil. Hermanos, nuestra alma está con nosotros y normalmente mi alma lo único que escucha es lo que yo pienso, punto. Si yo escucho lo que otras almas piensan, es que hay unas puertas abiertas que no deben estar abiertas y yo debo aprender a cerrarlas. Pero es que estas almas me blasfeman encima, es que estas voces me critican. Entonces, si tú eres de estas almas que son influenciables y que tienen muy poca autoestima, tú vas a escuchar hasta lo que dice la cucaracha A la cucaracha B. Tú tienes que aprender a callar estas voces. Padre, ¿cómo? ¿Cómo? Con el poder de la palabra y con tu autoridad. Porque si yo le digo al perro, todavía más sencillo, ahora que viene en avión y se escala en Houston, el día Viernes Negro, en el fin de semana de Thanksgiving, ¿te puedes imaginar cómo estaba apestado de gente el aeropuerto el día de ayer? Pero medio país viajando. Y detrás de mí la fila, una mamá con 2 niños de 3 años. La chiquitica ya hablaba, pero como que la mamá no tenía gran autoridad. Lo mismo se aplica aquí. Si tú eres una persona que no tiene autoridad espiritual, por más que tú le digas a esas almas, no te van a hacer caso. Si tú eres una mamá hábil, los hijos te van a hacer caso. La chiquilla inquieta agarra lo que está en el camino y le dice a la mamá, no agarres eso, ya viene la policía. Y yo me digo, si tú le hablas así a la chiquilla de que ya viene la policía, o sea, por favor, ¿quién te va a hacer caso? Nadie. Tú tienes que hablar a esas voces con tal autoridad que se la piensen 2 veces antes de hablarte, porque si tú dices, la próxima que tú me vienes a hablar con tus blasfemias, yo le voy a decir al Padre Pío. Y cuando viene el Padre Pío, te va a dar un masaje con sus estigmas. De tal manera que vas a estar con dolores de espasmo muscular hasta 20 siglos después del día del juicio final.
O sea, esta alma se le va a pensar 2 veces. Pero si tú no tienes esa autoridad espiritual, la cual tú debes adquirir, las almas y los demonios hacen contigo lo que quieren y te van a seguir hablando. Y luego tú llevas 5 años en esta situación y ya el daño que se ha hecho ya es a nivel neuronal y tu esquizofrenia ya comenzó. Comenzó tu problema como espiritual, pero como tú no le pusiste fin con tu autoridad, ya se ha desarrollado en ti una esquizofrenia que ya es una enfermedad mental. Comenzó como problema espiritual, pero como no le pusiste fin, tú llevas 5 años escuchando voces y no puedes dormir. Y 5 años sin dormir produjeron en ti una enfermedad mental. Porque este es el desarrollo. Nadie puede aguantar 5 años sin dormir. Así que aprende ahora, hermano, a callar la voz. Y si tú tienes autoridad espiritual, dile a San Miguel, ven y calla a esa voz. Y San Miguel te hace caso. Pero tú necesitas buena autoestima para creértelo. Necesitas fe. Necesitas santidad de vida. San Miguel no te va a dejar tirado. Pero tú te lo tienes que creer y tener esa autoridad. Y para esto hace falta terapia humana. Terapia humana que el padre no te va a dar, pero que un terapeuta te va a dar. Para que tu espíritu crezca y tu problema espiritual desaparezca y no se vuelva una enfermedad crónica mental. Entonces siéntate porque te voy a dar un par de nalgadas. Uno, yo les dije que nadie diga yo, porque luego se les va a quebrar la voz y van a llorar. Ajá, primera nalgada. Segunda nalgada que te voy a dar. ¿Por qué le tienes miedo a esta cosa? Porque esta cosa sabe que tú le tienes miedo. Y por eso esta cosa no se va. Si tú tuvieras fe como grano de mostaza, le dices al Santo Padre Pío, la próxima vez que yo veo esta mano, ven tú, Padre Pío, y estréchasela. Pero estas cosas se hacen así. No te dejes tiranizar de un muerto. Porque el muerto, como está bien muerto, va a estar muerto hasta que no resucite. Pero tú te vas a morir en 20 años. Y el muerto no se va a ir. ¿Por qué? Porque tú le sigues el juego. La próxima que se aparece la mano y hace así, tú le dices, no, más rápido. Hermanos, les voy a contar rapidísimo para que les entre la idea de que son ustedes mismos los que permiten a los demonios, a las almas que los tormenten, son ustedes mismos. Hermanos, estaba en San Luis Potosí, me despierto en la noche porque me mueven la cama. Y me despierto y digo, Dios mío, terremoto, vamos para afuera. Yo prendo la luz. Yo estando en la cama con la luz prendida, la cama se me mueve así.
Pero veo que es solo mi cama. Que miro el escritorio y no se mueve. Que miro el televisor, no se mueve. Que miro el cuadro y el armario y nada se mueve. Solo mi cama. Y me dije, ah, es el diablo. Y apago la luz y me duermo. Total, me está arrullando gratis. Y eso te causa gracia. Si el diablo te lo hace a ti, te hace pipí en la cama. Hermanos, yo prendí la luz, vi que, no, es un ataque espiritual. Apagué la luz y me dormí ahí mismo. Porque ¿qué más hubo? No hubo nada más. La mano que hace así, ¿qué más hace? ¿Y qué logró en ti, hermana? Y prepárate para la nalgada. Te creó en ti un estado de parálisis espiritual. Es la nalgada que yo te quiero dar. Porque tú se lo has permitido. Por tu miedo, por tu inseguridad, no se lo permitas. Esta alma te persigue porque tú se lo permites. La próxima que se aparece esta mano, dile, San Miguel, saca a ese náufrago de ahí. Llévatelo, porque yo no quiero saber nada de él. Y eso es algo, hermana, que tú tienes que aprender y es posible aprenderlo. Yo sé que no todos son guerreros, yo sé que no todos son intrépidos, pero todos tenemos una voz y con esa voz podemos llamar a San Miguel, a San Francisco, a la Virgen. En lo espiritual lo que incide, hermanos, es la autoridad. Lo mismo que cuando tú estabas en la primaria, había maestros que eran unos inútiles y otros maestros entre los cuales todo el mundo se cuadraba porque ese maestro tenía autoridad. Y así tú tienes que ser con esas cosas espirituales. El demonio sabe que con fulano no me puedo meter porque si yo me atrevo a meterme con fulano, ese fulano llama a San Miguel y San Miguel viene con la cadena y con la pesada. Uy, con la pesada, no, la última vez que yo estuve colgado 3 meses de la cruz de Cristo con esa cadena que me ahogaba, dice el demonio. Yo no vuelvo a molestar a fulano. Esa alma está ahí porque tú, hermana, se lo permites. Y si tú viniste hoy, porque hoy es el día en que tú cobraste fuerza, porque viniste sola. Si la enfermedad se debe a brujería, por la oración se quita. Si la enfermedad es natural, por la ciencia del médico se quita o sigue su cauce y pues acaba. Porque al fin y al cabo, pues ¿de qué vamos a morir? De exceso de vida, ¿no? Pues lo más probable es que muchos vamos a morir por enfermedades. Recuerda que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, murió por infección de vías urinarias, una cosa tan sencilla. Y muchos viejitos mueren por pulmonía porque hace frío. Así que por algo tenemos que morir. Y aunque te quedan 6, pues en algún momento se van a acortar los 6 y vas a llegar al 10 y vamos a tener que escoger el nicho donde te vamos a poner. En algún momento me toca.
porque no somos eternos. Como esa viejita que me hizo la pregunta que por qué le dolía todo el cuerpo, le dije, pues ¿por qué te duele todo el cuerpo? Porque pues tienes fecha de caducidad. Y en algún momento nos va a llegar la fecha de vencimiento cuando pues ya este cuerpo no aguanta más. Y nos cuesta aceptar el hecho, pero tenemos que morir. Entonces, si la enfermedad es por brujería, lo que tú comentas, pues es posible que sea por brujería, pues hoy en la hora santa oramos para que se quite tu tumor y se acabó. ¿Sí? Lo que hace daño al ser humano es la envidia. Y muchas de las brujerías provienen en el fondo de la envidia, porque tú sí y yo no. Yo quiero tener lo que tú tienes y por tanto yo te quiero quitar tu esposo, te quiero quitar tu casa, te quiero quitar tu hijo. Te quiero quitar la felicidad que tienes porque yo no la tengo. Y por tanto acuda al demonio, acuda al brujo porque estoy enfermo de envidia. Y la envidia hace mucho daño. ¿Por qué levantan la mano? Ustedes saben, están enfermos de envidia. Tienen que terminar de contestar. La enfermedad, cuando es por brujería, se puede sanar por oración. Pero cuando ya ha avanzado tanto, lo más probable es que siga su cauce, ¿no? Aunque yo conozco personas que se han sanado de un día para otro de cáncer. Muchas veces leucemia. De un día para otro se sana la leucemia. Y Dios puede quitar de un momento para otro tumores y cosas. Sobre todo cuando fueron colocados ahí por brujería. La envidia puede enfermar a otra persona. Así que lo que tú vas a hacer es que tú sigues con tu quimioterapia, tú sigues con lo que te dice el médico y te santificas. Vienes a la hora santa y pedimos Espíritu Santo para que queme en ti los tumores que hay. Pero debe estar acompañada la oración de tu asimilación, es decir, tú has de perdonar a la persona que hizo el mal. Tú has de tener el alma diáfana para que toda esa luz del Espíritu Santo entre en tu alma y no se encuentre con los bloqueos de tu rencor, de tu falta de fe, de tu desánimo, de tu depresión. Y recuerda, aunque Dios no te conceda la gracia, de algo nos tenemos que morir. Y ojalá no sea por el mal café que me dieron esta mañana. Ana, fue muy bueno el café. Fue muy bueno, fue muy bueno. Estaba bueno, vale. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Una más y nos vamos? Bueno, una nomás. Una más y nos vamos. El problema en el fondo no es tanto si estoy en embarazo, sino si la brujería pasa de generación en generación. Y en general lo que aprendemos de la escritura es que las maldiciones alcanzan la cuarta y quinta generación. O sea, no es tanto cuestión de si estoy en embarazo o no cuando recibo una maldición, sino si hay subsiguientes generaciones. Si tienes hijos o los tienes después, da lo mismo. Si a ti te hicieron una brujería, alcanza hasta la cuarta o quinta generación. Para decir, no se acaba porque tú te has muerto. El problema sigue en tu familia hasta que no se haya extinguido la causa de la brujería. O sea, hasta que no se ha roto la maldición detrás. Y la maldición se rompe mediante la oración con palabra de autoridad.
yo en el nombre de Jesús rompo esta o tal maldición. Hermanos, esta oración la van a hacer ustedes mismos. Si ustedes no saben las palabras, pues aquí están. Yo les traigo aquí el arma espiritual para que ustedes hagan aquí las oraciones de rompimiento. Ustedes no necesitan al Padre Teo para hacer esta oración. La pueden hacer ustedes mismos porque ustedes son hijos de Dios. Ustedes no son unos fulanos. Ustedes son príncipes y princesas del reino porque son hijos de Dios bautizados. Pero se lo tienen que creer. Y eso significa que ustedes mismos van a hacer la oración, porque la maldición alcanza hasta la cuarta o quinta generación, según estas palabras del Deuteronomio. Hermanos, hay cosas muy raras en esta vida, ¿no? ¿Por qué se casaron tus papás? Son cuestiones que nunca llegaremos a entender. ¿Por qué apareció un triángulo? La menor idea. ¿Que fue coincidencia? ¿Que fue brujería? ¿Que fue sobrenatural? ¿Que fue por falta de hierro? Pues quién sabe. Pero el hecho es que esta amiga ve que esta amiga puede usar el ojo. Pues qué bueno. Porque hermanas, hay muchas cosas que no entendemos en la vida. Yo, ahora que tú mencionaste lo del triángulo, yo he visto un fenómeno en el cielo sobre Marinilla, Antioquia, Colombia, donde el cielo se abre en forma de triángulo. La capa de nubes se abre en forma de triángulo y hay una aparición en el cielo. Esto lo vi con mis ojos. O sea, no un triángulo en mi ojo, sino un triángulo en el cielo. Yo vi a Cristo crucificado en el cielo sobre Marinilla. El cielo se abre, una capa de nubes densa, y se abre, y en el centro la luna. O sea, desde mi punto de vista de observador, el cielo se abre de tal manera que yo veo la luna dentro de un triángulo equilátero de nubes. Eso sí fue claramente sobrenatural, porque es imposible. Pero que aparezca un triángulo de quién sabe qué materia en un ojo, en el fondo no me interesa, porque yo sigo con vista y eso me basta. La retina que se me iba a desprender no se me ha desprendido, yo sigo con vista, eso me basta. Que ahora vamos a examinar las cuerdas vocales del Padre Teo, y en las cuerdas vocales hay como cruces incisas. Pues mientras yo pueda hablar y predicarles, con eso tengo. Que si luego está el divino rostro de mis cuerdas vocales, pues yo no lo puedo ver porque están dentro de mi garganta. Pues qué más me da. El hecho es que yo tengo el sentido, tengo el órgano y me funciona, y doy gracias a Dios. Recuerden, ustedes no necesitan que les miremos a los ojos y les demos el apapache. Hagan su acto de fe, porque son príncipes y princesas del reino, y Dios los conoce con apellido y nombre. Y el cielo va a hacer en ustedes lo que ustedes piden y lo que ustedes necesiten. Tengan ustedes esa fe.